ustedes bien saben, porque Venezuela ha podido conocer de manos de los diputados y las diputadas venezolanas, ha podido conocer el contenido de una amnistía para delitos con origen de violencia política. Pero es una ley que nos ha llevado incluso más allá. Y por eso yo, como profesional del derecho, me siento muy complacida que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento. Lo digo yo desde postura de presidenta encargada chavista. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. ¿Para quién? ¿A quién está destinada esta amnistía? Formalmente está destinada a los presos políticos. Y ahí hay una primera pregunta. ¿A qué presos políticos? Ahora te voy a contar el detalle de lo que aprobó ayer la Asamblea Nacional y las dudas que genera respecto de si efectivamente los más de 600 presos políticos que cuenta, por ejemplo, el Foro Penal, van a ser liberados en virtud de esta amnistía. Muchos familiares dicen no, por esta y esta cláusula que incluye esta ley, la están justamente incluyendo para no liberar a todos esos presos políticos, sino liberar a quienes, a los que ellos quieran. Ahora, más a fondo, si la amnistía es para los presos políticos, ¿por qué Delcy Rodríguez, y la escuchaste recién, dice, como chavista, hay que pedir perdón y saber recibir el perdón? No dice hay que perdonar. Y esto es lo curioso, una amnistía es, en el fondo es obviamente una ley que en cualquier sociedad democrática, no es el caso de lo que se aprobó ayer, pero en cualquier sociedad democrática supone borrar las penas. Es decir, acá este delito es como si no se hubiera producido. Pero podríamos emparentarlo con el indulto, digamos. El indulto sí, es concretamente un perdón. Y se supone que es el Estado que perdona al delincuente, pongámoslo en estos términos. Es el Estado que perdona, no el Estado el que recibe el perdón. Fíjate qué interesante que la dictadura encargada no habla de hay que aprender a perdonar, que sería lo razonable si está hablando de una amnistía. Dice hay que aprender a pedir perdón y a recibir el perdón. En el fondo, lo que me parece que hay que entender es que lo que está buscando el chavismo, o por lo menos el neochavismo que encarnan Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, y que lo tiene ahí como un individuo que no sabemos bien qué partido juega, a Diosdado Cabello, están pidiendo el perdón de la sociedad venezolana. Están viendo si Estados Unidos primero y los venezolanos después les permiten seguir jugando, les permiten seguir participando en el juego político venezolano después de los 27 años de crímenes que cometieron. En el fondo, la amnistía es parte de preparar el terreno para ver si ellos pueden sobrevivir políticamente después de, insisto, 27 años donde aplastaron y oprimieron al pueblo venezolano. De hecho, la propia Delcy en el mismo discurso de anoche habló acerca de la intolerancia, una vez más apelando a este ejercicio de una autocrítica que nadie le cree, pero que es parte de su estrategia. Escuchémosla. Estamos actuando y garantizando el futuro, un futuro de paz, un futuro de convivencia, de encuentro para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nuestras niñas. Ha sido un acto de grandeza, yo lo tengo que decir, de desprendimiento, que cada uno de quienes hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela. Una vez más, hablando de intolerancia, ¿ustedes se acuerdan de Jorge Rodríguez hablando también de pedir perdón? Hablando también en su momento de lo que significa
tener que poner presos políticos, diciendo a mí no me gusta, casi que diciendo para mí nunca tendría que haber habido presos políticos. Yo no tenía nada que ver, era Chávez, era Maduro, eran los otros, yo nunca fui. Delcy Rodríguez durante mucho tiempo estuvo a cargo de toda el área represiva, así que la verdad es que está claro que ni arrepentimiento, ni perdón, ni olvido seguramente para ninguno de ellos. Ahora, lo relevante es que hay que leer la amnistía más allá de lo fundamental a corto plazo, que es ver quién sale y quién no, y por quiénes tendrán que seguir reclamando los venezolanos hasta que se haga justicia, porque justicia va a haber cuando no quede un solo preso político. Lo que tenemos que ver es la jugada de este neochavismo en construcción que están liderando los hermanos Rodríguez, que buscan justamente poder sobrevivir y de alguna forma que los perdonen los propios venezolanos. Ahora, yo te decía, y el Diosdado Cabello, bueno, ayer Delcy Rodríguez le dio una orden a Diosdado Cabello. No está claro si está en condiciones de darle órdenes, por más que formalmente ella sea presidenta y formalmente él sea ministro de Interior, Justicia y Paz. Pero le dio una orden que apunta justamente a uno de los problemas que tiene esta ley de amnistía, y es que deja potencialmente a muchos presos políticos afuera. Y es, vamos a buscar la forma de que aquellos presos políticos que no serían contemplados por la ley de amnistía puedan recibir igual una amnistía o ser igual liberados. ¿Se escucha? De una ley que tiene un carácter histórico, que busca la convivencia, la paz del país, el entendimiento, el diálogo. Recordamos que serán entonces allí incorporados quienes hayan cometido alguna falta desde 1999 a la fecha, siempre buscando lo que será entonces la convivencia y el diálogo permanente entre los venezolanos y las venezolanas. Gracias a todos ustedes, gracias a la sociedad venezolana que también se activó en procesos de consulta, en procesos de discusión, y bueno, siempre escuchar a cada venezolano y a cada venezolano que pueda tener un caso. Y ahora lo digo como profesional del derecho, que esta actividad no se queda acá. Se ha designado, ustedes, el Parlamento, han designado una comisión especial para el seguimiento de la ley. Yo le pido máxima celeridad. Así como durante 20 días han trabajado arduamente, les pido máxima celeridad. Y quiero también pedir a la Comisión de Revolución Judicial presidida por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, pedirle al Parlamento venezolano y pedir al Programa de Convivencia Democrática y Paz que se activen a la revisión de casos no contemplados en la ley de amnistía y den las recomendaciones pertinentes para curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y para reencauzar la justicia. Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra República, que debe ser la justicia. Y lo digo delante de ustedes, Parlamento venezolano, sociedad venezolana, bueno, y el Ejecutivo Nacional, que toda Venezuela se active en esta ardua tarea donde todos debemos poner nuestro grano de arena. No parecía muy contento Diosdado Cabello con esta orden, que daría la sensación que uno la puede pensar de la siguiente manera. La ley, a propósito, deja afuera a algunos presos políticos, seguramente los presos políticos que considera más amenazantes el régimen, pero al mismo tiempo Delcy Rodríguez dice: estamos dispuestos a liberar a esos presos políticos no contemplados por la ley. Ahora, lo vamos a hacer uno por uno, de forma cuidadosa. Bueno, es una forma de mantener el control político, de mantener, vamos a decir así, calmada a la oposición y a la opinión pública, diciendo vamos a ir liberando, pero vamos a ver, depende que hagan, depende que no hagan, vamos a encontrar la vuelta. ¿Qué se aprobó en concreto ayer? ¿Qué es lo que establece? Por un lado, una amnistía que abarca todos los hechos graves ocurridos en Venezuela en los últimos 27 años y menciona explícitamente los episodios en los cuales hubo encarcelamientos masivos por parte del régimen. Arranca con el fallido golpe contra Hugo Chávez en el 2002, habla de las protestas en 2014, las protestas en 2017, las protestas en 2019, las protestas después del robo de las elecciones del 2024, los fenómenos que se produjeron en 2025. Y dice todos los delitos que serían amnistiados, que son
una cantidad importante de delitos que quedarían incluidos, digamos, dentro de esos que serían exonerados. Pero hay un artículo, que es el artículo 9, que dice: quedan excluidos aquellos que hayan sido condenados por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. ¿Qué es un crimen de guerra? Conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución bolivariana. Homicidio intencional. Ok, y lesiones gravísimas, a ver si podés imputar por una lesión gravísima que hay un policía herido. Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, muchos han sido acusados por cuestiones de narcotráfico sin evidencias. Delitos previstos en la ley contra la corrupción, clave, casi todos los que eran opositores funcionarios fueron acusados de corrupción y fue utilizada la corrupción como estratagema justamente para secuestrar gente. Y las personas que se encuentran o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo y la integridad territorial de Venezuela. Esto es clave porque lo que están diciendo es la amnistía no para aquellos que pidieron la invasión. Ahora, lo curioso es que Delcy Rodríguez viene de recibir al invasor, viene de recibir al jefe del Comando Sur. Ayer se reunió con el jefe del Comando Sur, que es la unidad del ejército de los Estados Unidos que realizó el ataque del 3 de enero. Por eso es tan hipócrita. ¿Y qué pasa con los que están fuera del país? Bueno, ahí el artículo 7 finalmente abre una cláusula que es la posibilidad de que sean alcanzados por esta ley, incluso personas que sigan hoy fuera del país, pero que a través de sus abogados puedan presentar una iniciativa. Es decir, es una ley ambigua que hay que ver en lo concreto cómo funciona. Ahora, si vamos al discurso de Jorge Rodríguez ayer en el Parlamento, de vuelta, pareciera que quien está pidiendo una amnistía es el propio chavismo, porque ayer dijo Rodríguez: vamos a tener que modificar otras leyes, porque nosotros fuimos demasiado lejos. Y habló, por ejemplo, de una de las leyes más infames aprobadas por el régimen, que es la ley de acciones contra el odio, donde todo lo que era acusado de odio, que era básicamente todo aquello que era una declaración en contra del régimen, era penado de forma brutal. Así lo expresaba Rodríguez. Que es la ley contra el odio por la convivencia democrática. El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional. Pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido. Tiene que ser corregido. ¿Quién lo va a corregir? El Programa por la Convivencia Democrática y también la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía. Bueno, esta era la palabra de Jorge Rodríguez respecto de esta ley realmente nefasta que fue utilizada como excusa para apresar a muchos dirigentes y a muchas personas, ni siquiera dirigentes políticos, personas que sencillamente capaz tenían escrito en algún lugar o tenían una foto que se burlaba de Maduro. Cualquier cosa era tachada de odio en el marco de un régimen que claramente está en una fase de repliegue y en una fase de descomposición, liderada sin dudas por los hermanos Rodríguez, haciendo equilibrio, porque ellos quieren desmontar la estructura del régimen, recrear algo que sea básicamente una suerte de híbrido entre lo que fue el chavismo en sus comienzos y una versión totalmente adaptada a los intereses económicos de Estados Unidos y al mismo tiempo lograr sobrevivir políticamente. Es un ejercicio complejo el que están aspirando, pero es sin duda su aspiración y si no, por lo menos el perdón. Y el perdón no es que les pidan que la gente les perdone. El perdón es no terminar igual que Maduro. Para eso también están trabajando los Rodríguez y para eso también está trabajando Cabello a pesar de sus reticencias. Lo cierto es que de la mano de la aprobación de la ley empezaron a verse movimientos fuertes y el más importante te diría es el que protagonizó Juan Pablo Guanipa. ¿Recordás? Hace 2 domingos lo liberan después de haberlo secuestrado. Durante 10 meses estuvo preso. Lo vuelven a secuestrar menos de 24 horas después. 48 horas después lo vuelven a liberar, pero bajo prisión domiciliaria con tobillera. Bueno, estas son las imágenes del momento en el cual le retiraban la tobillera a Juan Pablo Guanipa, líder de Primero Justicia y número 2 de la plataforma unitaria, obviamente detrás de María Corina Machado. Ahora sí, Juan Pablo Guanipa es libre y este era su primer mensaje en libertad.
Viva Venezuela Libre. Bueno, fíjense, primero quiero decir que efectivamente sí la ley va a incorporar un grupo de personas que van a ser beneficiadas por la misma, perseguidos políticos, presos políticos. Sin embargo, la ley es bastante restrictiva y exclusiva en el sentido que excluye un gran grupo de personas, entre ellas, para decirlo, los grupos de militares, Claro. ya que para analizar la ley hay que, obviamente tiene una serie de elementos, una serie de situaciones, digamos, de factores que hay que ver, pero hay que ver dos elementos. Uno, por un lado, excluye ciertos delitos que obviamente han sido ya de por sí imputados o las personas han sido acusadas arbitrariamente sin haberlos cometido. Entonces, si una persona lo acusaron de homicidio y no cometió ese delito y el fin es político, esa persona queda excluida. Pero Sí. por el otro lado, solo limita a ciertos hechos que se dice que es el 99 hasta el 2025, pero realmente no es así, porque no es algo continuo. Se han excluido hechos, por ejemplo, relacionados con operaciones militares, por lo tanto los militares están, pareciera, excluidos en esa ley. Entonces, y por el otro lado, otro punto importante a considerar es que todavía queda a la discreción del tribunal, que son los mismos que han encarcelado personas, los mismos tribunales son los que van a decidir sobre que de conformidad con la ley de amnistía, cuáles son las personas que van a ser beneficiadas. Para continuar con lo que me venías diciendo, que me parecía muy interesante, puedes continuar. Sí, lo que decía es que la ley tiene, así como beneficia a un grupo de personas, va también a excluir concretamente a personas como militares, ¿no? Pero no solo militares, sino más de 400 personas asociadas con supuestas operaciones militares dentro del contexto político no están específicamente al menos incluidas en la ley. Hay que recordar que la ley en modo alguno se refiere a nombres y apellidos de personas, sino a hechos que de alguna manera están incorporados y a delitos de los que se excluyen a personas que hayan cometido supuestos delitos. Pero el problema aquí, ¿cuál es? Y es donde viene la esencia de esto. El sistema represivo y particularmente el sistema de justicia constituido por tribunales, fiscales, que ha sido precisamente el instrumento de persecución política de manera arbitraria ha encarcelado personas, es el mismo sistema que todavía se mantiene y que va en definitiva a decidir sobre si la ley aplica a una u otra persona. Y esa es la esencia del problema. Claro. Por lo tanto, quiero decir concretamente, la ley ciertamente es un instrumento que solventa algunas cosas, pero en modo alguno es la panacea o la solución del problema de violación a los derechos humanos, de represión que se mantiene, al menos en lo que respecta a las instituciones o a las entidades que han servido para llevar a cabo estos procesos de persecución contra personas. Claro, Alfredo, estamos hablando, vamos a hablarlo así, claro, para que la gente en Latinoamérica nos entiendan. Las causas eran armadas. ¿Qué pasaría entonces con presos políticos como Nahuel Gallo que están adentro de las exclusiones? Bueno, no de las exclusiones específicamente, sin embargo, no están los hechos concretos. Podría, en el caso de Nahuel Gallo, a lo mejor incluirse dentro de los hechos posteriores al 28 de julio, pero él no está dentro de ese grupo, porque Nahuel Gallo es simplemente un rehén extranjero que fue detenido sin justificación alguna y los hechos concretos relacionados con ese caso no están allí. Entonces, obviamente... Por el otro lado, quiero decir, la ley de amnistía, como lo hemos dicho, tampoco puede ser la condición para liberar presos políticos. No es necesaria una amnistía para liberar a Nahuel Gallo, como tampoco fue necesaria la amnistía para excarcelar a más de 450 personas desde enero 8 hasta ahora. Sin amnistía se excarcelaron. Por lo tanto, la excarcelación en modo alguno puede estar condicionada de presos políticos actuales, de Nahuel Gallo, por ejemplo, en ese caso, a una amnistía. Debe proseguir esa excarcelación y no puede tomarse, y eso es lo que nos preocupa, que la amnistía se tome como la verdadera solución del problema, digamos, la carta para liberar presos políticos o para evitar la persecución. No, este es un instrumento que permite de alguna manera un avance y el beneficio a un grupo de personas que han sido perseguidas políticas, que obviamente las va a poder beneficiar, pero no solventa el problema necesario en Venezuela, que es el desmantelamiento de un sistema represivo y la renovación, por ejemplo, del sistema de justicia. O sea que usted no cree que esta ley de amnistía sea una reconciliación para el país. No, la ley de amnistía es un instrumento que permite algunas
alivio a ciertas personas que han sido perseguidas políticamente y que se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Pero en modo alguno, la ley es el instrumento general para la reconciliación, de modo alguno es así. Es muy limitativa y exclusiva, digámoslo así, y restrictiva. Por lo tanto, no puede considerarse como esa gran bandera, ¿no? Claro. ¿Qué piensa, Alfredo, usted de la libertad plena de Juan Pablo Guanipa? Bueno, tardía, pero la libertad plena de Juan Carlos Guanipa, así como de todos, debe ser parte del proceso de supuesta reconciliación y reunificación. Obviamente que lo recibimos con mucha alegría, digamos, de alguna forma, pero todas las personas que están presas por motivos políticos deben ser liberadas. Y hasta ahora, incluso las 450 personas aproximadamente que han sido excarceladas están sometidas a medidas restrictivas a su libertad, y hay más de 600 personas todavía presas políticas que, incluyendo, como digo, extranjeros como Nahuel Gallo, por decir un caso, que no han sido excarceladas o no han sido liberadas y deben obviamente realizarse su liberación. Sí, o sea que hay riesgo de que esta amnistía sea únicamente simbólica. ¿Usted qué opinión merece al respecto? Bueno, esperemos que no sea simbólica. Nosotros, repito, nosotros no podemos tampoco establecer o determinar que todo es negativo. Yo creo que esto es un gran avance y las circunstancias son distintas. Es decir, la ley de amnistía es un instrumento pequeño dentro de lo que se requiere, pero es un instrumento de alguna forma valioso para obtener la excarcelación o liberación de muchas personas, ¿no? Y que personas que están afuera del país, que tienen medidas restrictivas a su libertad, puedan regresar. Sí. Es así, pero tiene unas ciertas restricciones y condiciones. Nosotros propusimos una ley mucho más abierta, mucho más inclusiva. No, eso no ocurrió, pero de alguna manera, vamos a llamarlo así, es un avance, pero no podemos tampoco decir que es la solución al problema de la represión en el país, porque no es cierto. ¿Y esta ley garantiza que no vuelvan a detenerlos por motivos políticos? No, ese es el gran problema. Mientras no se desmantele el sistema represivo, los mismos victimarios, que han sido incluso jueces, que han detenido personas, son los mismos que van a decidir sobre, discrecionalmente o interpretativamente, de conformidad con la ley, quiénes son los beneficiados. Y esos mismos jueces pueden encarcelar personas, o los fiscales pueden acusar o imputar, y el sistema de seguridad, que está compuesto por agentes de inteligencia, etcétera, que ha servido para perseguir, se mantiene. Y una cosita un poquito más humana, ¿qué le diría usted a los familiares de los presos políticos? Bueno, hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la presión, siempre lo hemos dicho aquí. Hoy vamos a tener una rueda de prensa con muchos familiares aquí, precisamente para darles a conocer lo que es la ley, pero más allá de eso, hay que continuar con la lucha por la liberación de todos los presos políticos. La ley, repito, es un avance, pero si lo vemos proporcionalmente es pequeño en comparación con todo lo que hay que hacer. Entonces, la lucha continúa, creo que ahorita con mucho más fuerza, por lo menos de parte de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr no solo que se beneficien la mayor cantidad de personas de esa amnistía, pero también que los que no han sido beneficiados porque han sido excluidos arbitrariamente, debo decirlo, de la ley, sean también beneficiados por otras herramientas. La liberación de todos los presos políticos debe continuar, y la campaña y la lucha por esto debe continuar, porque merecen estar en libertad, porque están injustamente privados de libertad. Noticia también de último momento, esto lo acaba de decir Donald Trump en este evento que estaba liderando desde la Casa Blanca minutos antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema que invalidó los aranceles. Ya estaban echando a los medios y una periodista le pregunta, ¿está considerando ataques militares limitados contra la República Islámica de Irán? Y la respuesta de Trump, lo estoy considerando, lo estoy considerando. Trump, y otro paso más, confirmando lo que nosotros te venimos adelantando desde acá, por la información que llega y que se escucha en los pasillos de Washington, D.C., por la lectura inevitable de los movimientos militares que se están produciendo, con la llegada inminente del mayor portaaviones del mundo, del USS Gerald Ford, a el Medio Oriente. Está ya en aguas del mar Mediterráneo.
por cruzar después en unos días el estrecho, el canal de Suez para llegar al Mar Rojo y ya estar prácticamente en posición de ataque muy cerquita del Golfo Pérsico y de la República Islámica de Irán. Sumando esto a otro portaaviones, a más de 15 buques, a más de 100 aviones, al despliegue del que hablamos esta semana de más de 25 aviones cisterna que son indispensables para abastecer aviones en caso de una acción militar aérea prolongada, sobre todo en un terreno grande, muy grande como es la superficie de Irán. Señales muy claras de la posibilidad de un ataque, incluso sumado a esto otros dos elementos, como hay noticias de que las bases estadounidenses distribuidas en Medio Oriente y en Europa del Este están en máxima alerta, y también el hecho de que las negociaciones con Irán no están avanzando lo que le gustaría que avance a Estados Unidos. Es la razón por la que ayer, en el Consejo de la Paz, en la inauguración de este evento, Trump habló, por supuesto, de los éxitos, digamos, de su política para resolver algunos conflictos. Habló muy principalmente de lo que se logró en Gaza y de la importancia que tuvo para lograr la paz en Gaza, o por lo menos una desescalada fuerte en Gaza y la liberación de los rehenes. La importancia que tuvo haber acordado con la mayor parte de los países del mundo islámico, pero por supuesto que el obstáculo seguía siendo Irán, que el actor disruptivo en la región seguía siendo Irán con su política de apoyo al terrorismo, su política de búsqueda de la destrucción de Israel y de contrarrestar siempre cualquier iniciativa de los Estados Unidos. Por eso ayer habló de un plazo de 10 días para tomar una decisión. Mira. One of the keys to it was when we took those beautiful, magnificent, we just ordered 22 more of them, updated model. The B-2 bombers are incredible. I never understood the B-2 bomber. I'd watch, it's a wing. And I've never quite understood that, Johnny. I'd look at it, I'd say, it's beautiful, but what does it do? It carries very big bombs. And it went into Iran, and it totally decimated the nuclear potential. And when it did, when it decimated that, all of a sudden we had peace in the Middle East, because there was a black cloud hanging over the Middle East, and if that wasn't done, that cloud would have been there. And countries like Saudi Arabia, countries like Qatar, countries like, nobody could have signed. You would have had that threat. Nobody could have had, you couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Y estas imágenes provienen del interior de la cárcel de Canaletas, en la ciudad de Ciego de Ávila. Es el centro geográfico de Cuba y es una muestra de la rebelión que está creciendo dentro de las cárceles. Son los presos políticos rebelándose contra el régimen, contra sus carceleros que los torturan, que los someten a condiciones inhumanas por pensar distinto, por demandar libertad. A ver, escuchemos las grabaciones de algo que preocupa y mucho al régimen. Se ahorcó, lo caro. ¿Cómo fue la vuelta esa? Se ahorcó el tipo, lo caro. Tremendo corre-corre. ¿Cómo es eso que dicen que Daniel, cómo es eso que dicen que fue Daniel y... Esa fue la galera que... Y el político. Y el político que le dieron una mano a golpe a él y ya el muchacho amaneció ahora. ¿Cómo es eso? Difundido por la Unión Patriótica de Cuba, que es el movimiento fundado por José Daniel Ferrer, en realidad por Oswaldo Payá, que tiene ya en el exilio a José Daniel Ferrer como su principal referente, muestra lo que ocurrió después de que un grupo de presos políticos dijeran basta, que
ante la situación de hacinamiento, de falta de alimento, de falta hasta de agua, hasta de bebida, consideraran que era el momento de dar un paso adelante y de enviar un mensaje que llegara fuera de las cárceles. De hecho, en algunas de las imágenes que se vieron aquí en Canaletas, pero también en otras cárceles, los presos colgaron sábanas con las insignias asesinos, de alusión obvia al régimen, con otras consignas como patria y vida, la reivindicación del movimiento que lideró las protestas del 11J de 2021. Muchos de estos presos políticos fueron encarcelados por haberse sumado a las protestas de 2021 tras haber sido condenados a penas de 10 y hasta 15 años de cárceles. Y esto además, luego de la noticia demoledora que te contábamos la semana pasada de la muerte, del asesinato de Luis Miguel Oña Jiménez, preso político de 27 años, si mal no recuerdo, que estaba en una de estas cárceles, que sufre una descompensación como consecuencia del estado realmente lamentable en el cual lo tenían, y que es excarcelado solamente para que muera días después en su casa. Atención con lo que está pasando, porque es una señal de que están moviéndose muy rápido las cosas en Cuba. Claro, lo que se mueve rápido es la sensación de un régimen que va rápido hacia el colapso, de una sociedad que empieza a responder, de un Estados Unidos que está muy decidido a que no continúe tal cual existe desde hace 67 años este régimen. Ahora, lo que no se mueve para nada es la actividad en Cuba. Cuba está hoy paralizada. Nos vamos a ir a imágenes que nos muestran una de las principales avenidas de La Habana, para que se entienda el nivel de parálisis. Mira. Ni carro, era triciclo eléctrico, era por ahí para allá. Vacío, esto es la carretera monumental. No se podía ni pasar. Mira. Es una de las arterias más importantes de La Habana. Mira, ahí pasa un auto, uno. No está grabado un día feriado. No hay ninguna situación distinta de la cotidianidad de esta Cuba, que no tiene energía, que no tiene combustible, con lo cual no hay autos. Se ve de fondo un camión que avanza, porque obviamente hay algunas excepciones, pero esta es la realidad. Una economía que viene siendo destruida y está paralizada en algún punto desde hace 67 años, pero que ha llegado a un nivel de colapso brutal, porque también se han conocido en las últimas horas imágenes, por ejemplo, de cómo están las playas. Playas que en esta temporada alta, porque estamos aún en temporada alta, estaban repletas, hoteles que estaban repletos y que ahora están vacíos. Te lo contamos. Cadenas como el Grupo Meliá, por ejemplo, y la importante cadena española de hoteles, anunciando que directamente están dejando cerrados algunos hoteles y concentrando los pocos turistas que hay en un puñado de hoteles, justamente porque no hay suficiente para abastecer a todos los hoteles, pero además porque tampoco hay suficientes turistas en todos los hoteles, entonces mejor los concentran para de alguna forma hacer más eficiente la atención. Esta es la situación de la crisis. ¿Y qué responde el régimen ante eso? Por un lado, niegan las conversaciones con Estados Unidos, pero sabemos que las conversaciones no se están dando con la cúpula formal del régimen, sino con la familia de los Castro, y ahí sobre todo, como te contamos aquí, con alias El Cangrejo, con el nieto favorito de Raúl Castro, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Pero también algunos señalan que el hijo o uno de los hijos de Raúl Castro está también participando de estas conversaciones para ver si puede haber un cambio. Mientras tanto, insisto, el régimen Díaz-Canel sigue en la suya. Y fíjate lo que anunciaron respecto de incentivar el uso de paneles solares, dar exenciones impositivas y créditos para acceder a paneles solares. Y de hecho, estas imágenes de cómo están instalando justamente los paneles en algunas viviendas. Ahora,
es gracioso en algún punto, ¿no? Esto tiene que ver con la resolución 41/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que exonera del impuesto a utilidades y el impuesto sobre ingresos personales a todos los gastos referidos a la instalación de paneles solares. Además de que se amplían exenciones al impuesto aduanero para la importación de paneles y de todo lo que tiene que ver con infraestructura renovable. ¿Quién puede en Cuba importar paneles solares o instalar paneles solares? Este es el chiste. Es un chiste que no tiene nada de gracioso, es una broma de mal gusto. Pero es un régimen que lo único que puede hacer es anunciar una medida que en todo caso solamente puede beneficiar a aquellos que, la verdad, son los que menos están sufriendo los efectos de esta crisis, que es la élite, que es lo que tiene que ver con el grupo y la corporación Gaesa, que es la corporación de los militares que controlan todas las áreas de la economía, y todos sus familiares, que son los dueños de Cuba, que son esa élite minúscula que vive como reyes y que vive según las reglas de un capitalismo, claro, un capitalismo sin competencia, por supuesto, mientras el 90% de la isla pasa hambre. Entonces, las únicas respuestas que encuentra el régimen son para seguir alimentando la desigualdad, porque lo que estas imágenes te muestran es que la desigualdad, que en Cuba es brutal, siempre en nombre del discurso de la igualdad, se consiguió la mayor desigualdad que se conozca, por lo menos en nuestro continente, junto con Venezuela. Ahora, al mismo tiempo, las respuestas a la crisis agravan aún más la desigualdad, marcando que hay una Cuba para el régimen, para la casta que componen justamente sus funcionarios y sus familiares, y para el resto cada vez más miseria. La Corte Suprema ha anulado la mayoría de los aranceles que él impuso en un enorme golpe a la agenda presidencial. Varias empresas, se les comento, habían demandado al gobierno republicano para frenar las tarifas, la piedra angular de la economía del presidente. Este golpe, el presidente está en este momento declarando sobre la decisión de la Corte Suprema. That are even stronger than the IEEPA tariffs available to me as President of the United States. And in actuality, I was very modest in my ask of other countries and businesses because I wanted to do, and it's very important, I wanted to be very well behaved because I wanted to do anything, I didn't want to do anything that would affect the decision of the court, because I understand the court. I understand how they are very easily swayed. I want to be a good boy. I have very effectively utilized tariffs over the past year to make America great again. Our stock market has just recently broken 50,000 on the Dow, and simultaneously, and even more amazingly, broken 7,000. Me gustaría agradecer y felicitar a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh por su fortaleza, sabiduría y amor por nuestro país, que en este momento está muy orgulloso de esos jueces. Cuando lees las opiniones disidentes, no hay manera de que alguien pueda argumentar en contra de ellas. No hay manera. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, están tan felices y están bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, eso se los aseguro. Los demócratas en la Corte están emocionados, pero votarán automáticamente no. Son un no automático, igual que en el Congreso son un no automático. Están en contra de cualquier cosa que haga a Estados Unidos fuerte, saludable y grande de nuevo. También son, francamente, una desgracia para nuestra nación, esos jueces. Son un no automático. No importa cuán bueno sea tu caso, es un no. Pero no puedes criticar su lealtad. Es algo que puedes hacer con algunos de los nuestros. Otros piensan que están siendo políticamente correctos, lo cual ha sucedido antes
con demasiada frecuencia con ciertos miembros de esta Corte y ha sucedido tan a menudo con esta Corte. Qué pena, teniendo que ver con votando en particular, cuando en realidad solo están siendo tontos y perros falderos para los rinos y los demócratas de la izquierda radical. Y no es que esto deba tener nada que ver con ello. Son muy antipatrióticos y desleales a nuestra Constitución. Es mi opinión que el tribunal ha sido influenciado por intereses extranjeros y un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría pensar. Es un movimiento pequeño, gané por millones de votos, ganamos por un margen abrumador. Con todo el fraude que ocurrió, que hubo mucho, pero aún así ganamos por un margen abrumador, demasiado grande para manipular. Pero estas personas son desagradables, ignorantes y ruidosas. Son muy ruidosas y creo que ciertos jueces tienen miedo de eso. No quieren hacer lo correcto, tienen miedo de ello. Este fue un caso importante para mí, más como un símbolo de seguridad económica nacional y también, así que diría que solo para nuestro país es tan importante porque lo estamos haciendo tan bien como país. Nunca lo hemos hecho tan bien. La buena noticia es que hay métodos, prácticas, estatutos y autoridades, como lo reconoce todo el tribunal en esta terrible decisión, y también como lo reconoce el Congreso, al que se refieren, que son incluso más fuertes que los aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional disponibles para mí como presidente de los Estados Unidos. Y en realidad fui muy modesto en mi petición a otros países y empresas porque quería hacerlo. Y es muy importante, quería comportarme muy bien porque quería hacer cualquier cosa. No quería hacer nada que afectara la decisión del tribunal porque entiendo el tribunal. Entiendo cómo son fácilmente influenciados. Quiero ser un buen chico. Han utilizado muy eficazmente los aranceles durante el último año para hacer América grande otra vez. Nuestro mercado de valores ha superado recientemente los 50,000 en el Dow y simultáneamente, y aún más sorprendente, ha superado los 7,000 en el S&P. Dos cifras que todos pensaban que tras nuestra victoria aplastante en las elecciones no se podrían alcanzar. Ahorita piensen en eso, nadie pensó que era posible hacerlo en 4 años y lo hicimos en 1 año. Dijeron, nunca podrás, vuelvan y lean a los genios, lean sus declaraciones. Todos los ganadores del Premio Nobel de Economía dijeron, no se podría hacer en 4 años. Bueno, no lo hicimos en 4 años, lo hicimos en 1 año. Rompimos todos los récords y seguimos haciéndolo. Los aranceles también se han utilizado para acabar 5 de las 8 guerras que resolví 8 guerras, te guste o no, incluyendo India, Pakistán, grandes nucleares, podrían haber sido nucleares. ...135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Atento al plan de labor votado por esta Cámara, se pasa a votar título por título. Sí, diputado Martínez. Por 135 votos a favor, la Cámara de Diputados dio una media sanción clave al proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei y virtualmente lo dejó al borde de convertirse en ley. Un hecho de enorme trascendencia para la política y para la economía argentina y por lo tanto con un posible impacto social que quizás lo empecemos a ver dentro de un tiempito, porque son reformas que tienen efectos de larga duración, que cambian reglas que se cambian muy de vez en cuando. Argentina no modificaba su marco de regulación de las relaciones laborales de la forma en la cual la cambia esta iniciativa desde hace más de medio siglo. La ministra de Seguridad Nacional
Perdón. Esto es dentro del Congreso. Perdón, ahora nos metemos con los incidentes afuera. Esto es parte de los incidentes dentro del Congreso. Esta es Florencia Cariñano, diputada de Unión por la Patria. Que es básicamente el peronismo en su versión kirchnerista, desconectando los equipos que básicamente utilizan quienes se ocupan del taquígrafo, es decir, de pasar por escrito los discursos. Era parte de un intento que tuvo allí el kirchnerismo, fue secretaria del Interior, Cariñano, en el gobierno anterior, es parte de los esfuerzos que hubo dentro del Congreso para frenar la sesión. No tuvieron resultado, pero bueno, digo, es parte de una forma de hacer política. La foto, es fuerte la foto, La Paz es el premio, el mensaje del Departamento de Estado, y esta foto, muy buena realmente, del presidente Javier Milei hablándole al oído a Marco Rubio. Es una sociedad muy fuerte, la del gobierno de los Estados Unidos y la del gobierno argentino. Tenemos información de último momento de algo que acaba de anunciar el Departamento de Estado que te va a marcar el contraste respecto de cómo es visto hoy el gobierno argentino desde los Estados Unidos y cómo son vistos gobiernos vecinos. Quédate, porque hay información. Último momento vamos a estar trabajando en vivo. Te anticipo, tiene que ver con Chile. Ya vamos a estar yendo ahí. Pero quiero volver a lo que justamente dejó la participación allí de Javier Milei, afianzando el rol y el lugar estratégico para Estados Unidos que tiene la Argentina como socio en una América Latina y sobre todo en una Sudamérica que se ha vuelto en los últimos años un poco hostil hacia los Estados Unidos, aunque obviamente va a haber un cambio en Chile importante cuando suma José Antonio Kast. Un Milei que lo tuvo a Trump recordando su participación decisiva, por ejemplo, en las elecciones de octubre del año pasado y el apoyo que le dio, un apoyo que fue ratificado ayer. Mira. But we're honored to be joined today by Prime Minister Rama of Albania. President, where is President Milei? You're another one, I'll tell you. Where is President Milei? I endorsed him. I'm not supposed to be endorsing people, but I endorse, when I like people, you know, I've had a very good record of endorsing candidates within the United States. But now I endorse foreign leaders, including Viktor Orban, who's here, and others. And I endorse this gentleman, Milei. He was a little behind in the polls. He ended up winning in a landslide. I just endorsed the Prime Minister of Japan. She was in a tight race, but was probably going to win. And she won in the largest number in the history of Japan. So she likes me a lot. But it was an honor, and you're doing good. Oh, look, they're sitting right next, Victor. I think, but ultimately, I think I'm going to end up endorsing. Hey, look, as long as it works, it's okay with me. But the endorsement seems to be working in foreign countries too, so that's good. But nice to have you both, Victor. Nice to have you both. Very proud of you. Juntos estaban justamente los dos apoyados. Milei en octubre del año pasado, y tiene razón Trump. Venía golpeado Milei en la opinión pública, y el apoyo de Trump económico y discursivo fue clave para que Milei ganara la elección de medio término. Y fíjate vos, es haber ganado esa elección lo que le permite haber conseguido la aprobación casi total de la reforma laboral ayer. Fíjate si no será influyente lo que hizo Donald Trump, que también respalda a Orbán, que va a elecciones en Hungría el 12 de abril con encuestas que no lo muestran muy bien Orbán. Habrá que ver si este apoyo ayuda al primer ministro húngaro para mantenerse en el poder ya hace más de 10 años que está. Y el anuncio, recordemos también que hacía ayer Milei, de ofrecer, por ejemplo, el envío de cascos blancos para apoyar los esfuerzos que el Consejo de la Paz está haciendo en Gaza. La ley, la libertad de expresión y el libre comercio. La defensa de esos derechos no es negociable, es un prerequisito para la paz. Pero no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas. Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten. Frente a ellos, la buena voluntad no alcanza. Necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas. La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental. Se construye sobre la determinación de defenderlo, si vis pacem para bellum.
La Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo. El presidente Trump ha predicado con el ejemplo, mediando el acuerdo de paz en Gaza, acuerdo que luego ratificó la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de la Paz nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción y los mecanismos para hacerlo, entre ellos una fuerza internacional de estabilización. En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización. Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz. Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump. Y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un marco para avanzar en esa dirección. La Argentina lo respalda. Muchas gracias. Milei y ese discurso que obviamente marca el alineamiento que hay hoy de la Argentina con Estados Unidos, un alineamiento que también explica el acuerdo comercial que sellaron ambos y que obviamente fue un acuerdo que mostró a Argentina como uno de los que obtuvieron más beneficios. Acuerdo que, por cierto, queda ahora en la nebulosa a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que invalidó toda la política arancelaria llevada adelante por Donald Trump. That aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real? Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. Well, he made a big mistake. He took it out of classified information. Well, the president can declassify anything that he wants to, so if you want to make an announcement. I may get him out of trouble by declassifying. Bueno, esto que había empezado aparentemente como... No está claro si una declaración real o una broma de Barack Obama. Ahora vamos a ver lo que decía el expresidente de los Estados Unidos. Escala y ahora Trump prometiendo desclasificación de archivos sobre vida extraterrestre. Recuerden que acá había habido hace 2 años, yo creo que fue 2023 fue 2023 cuando empieza un esfuerzo del Congreso por dar a conocer información antes clasificada sobre posible avistamiento de lo que se conocía antes como ovnis, como objetos voladores no identificados. Ahora es otra la sigla, pero que alude a prácticamente lo mismo. Y que implicó la desclasificación de muchísimas imágenes, por ejemplo, grabadas muchas veces por pilotos, por ejemplo, militares, de objetos, artefactos voladores con movimientos extraños no compatibles con ninguna aeronave, por lo menos conocida, ni con ningún animal. La verdad es que esas desclasificaciones no llegaron a nada concreto, no llegaron a la confirmación de que esas naves o esos objetos eran naves de otros planetas, sino que quedaron planteadas como interrogantes. Sí hubo en declaración bajo juramento en el Parlamento el testimonio de un ex agente de la CIA que contó que efectivamente había en los Estados Unidos vida extraterrestre, estaban los cuerpos y que eso estaba allí, lo cual había sido luego desmentido, pero quedó como un testimonio. Bueno, 2 años después tenemos estas declaraciones y tenemos esto que publica ahora Trump, ampliando lo que había dicho ayer en el Air Force One. A partir del tremendo interés generado por esto, voy a ordenar que el Departamento de Guerra y otros departamentos y agencias relevantes empiecen un proceso de identificación y de difusión de documentos gubernamentales relacionados con aliens y vida extraterrestre, con fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados y cualquier otra información conectada con estos temas altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. Esto confirmando Trump que se avanza a una desclasificación de esto. Habrá que ver qué es lo que se dice, pero todo
desatado por esta declaración de Barack Obama. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States.